Pero en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Amén. Aunque no es la primera vez que estoy aquí arriba, hoy me siento más nerviosa. Es porque no tengo la traductora, que así descanso. Pero para que todos, sí, el pastor va a regresar mañana y estará con nosotros aquí el martes y el jueves y el domingo. Amén. Pero en esta mañana yo quisiera que tuviéramos esta pequeña reflexión que he titulado Cuando Dios invade el valle de los huesos secos. Hay personas en la vida que tienen dificultad en creer milagros que están escritos en la Biblia. Tratan algunos milagros como si fueran historias, pero no realidad. Te voy a contar una historia. Había un niño que llegó a su casa después de una clase de la escuela dominical. Su madre le preguntó: hijo, ¿qué te enseñó la maestra en la escuela dominical? El niño dijo: nos enseñaron la historia de cómo Moisés llevó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto a la tierra prometida. La madre le dijo que le gustaría escucharlo, y el niño dijo: como tú me dices, te contaré la historia. Y comenzó a decirle: esa noche Moisés se puso en el radio y les dijo a todo Israel que iban a salir de Egipto. Iban a salir esa noche con la que diera la señal. Así que enviaron cohetes de señales y todos los israelitas comenzaron a viajar fuera de Egipto. Subieron en sus carros blindados y dijeron hacia el desierto. Allí había aviones para darle cobertura y protección. Cuando llegaron al Mar Rojo no parecía haber cómo cruzar, pero entonces Moisés construyó un puente cual cruzaron, y cuando llegaron al otro lado, el faraón y sus tanques de guerra estaban atrás de ellos. Moisés les dijo: vamos a tumbar el puente. Y así cruzaron hasta el otro lado, salvo y seguro. La madre miró a su hijo y le dijo: ¿tu maestra realmente te contó esa historia así? El niño dijo: bueno, no exactamente, madre. Si te contara esta historia de la misma manera que me la contó mi maestra, nunca la creerías. A veces es más fácil decir que Dios va a mandar aviones o va a mandar cosas que podemos ver vivamente, que creer las historias y milagros que Dios habla en la Biblia. Por eso escuchar, creo que milagros de Dios suceden tal como dice la Biblia, sucede ahora. En el versículo 37 de Ezequiel habla cuando fue llevado al valle de los huesos secos. Era un lugar donde no había vida, donde no había esperanza quedada en ese momento, donde no se veía nada más que unos huesos que habían sido pisoteado, destrozado, todos se habían hecho polvo por el tiempo del año. Pero para Dios no hay nada imposible, y Dios quería mostrarle a Ezequiel que lo estaba llamando a llevar al lugar de la palabra de Israel, donde eran personas rebeldes, personas que se habían rebelado contra la palabra de Dios, pero era el tiempo de levantar y de dar la palabra de vida, de esperanza a esos huesos secos. Amén. La Biblia dice que sucedió. Ahora en esta historia que tenemos frente, nos vamos a lidiar con la división del Mar Rojo. Vamos a ver el valle de los huesos secos. Vamos a ver cómo estos huesos se unieron y cómo vivieron. Permítame decirle que nuevamente Dios hace milagros en el pasado, en el presente y en el futuro. Hace milagros en cada día. En el simple hecho de que tú estás aquí en esta mañana, Dios hizo el milagro. Ahora yo creo que Dios realiza milagros en esta época, y hay milagros que debemos tratar de obtener como iglesia y como persona. Hay dos milagros que existen que deberemos tomar. Existe el milagro de regeneración. Habla del pecadores que vienen a conocer al Señor Jesús como su Señor y Salvador personal. Y hay el milagro del avivamiento. Esto habla de los santos que recuperan su vida y ordenan con el Señor. Ambas cosas deben ser nuestra meta como iglesia. Que almas perdidas vuelvan a arrepentirse y conocer la salvación de Jesucristo, que Él es el único, el camino y la verdad para siempre. Y debemos cada día buscar un día de Pentecostés, un día de avivamiento, un día de llenura del Espíritu Santo. Que lo que ayer ya pasó, sí, ayer recibí la doble porción del Espíritu Santo, pero hoy la necesito de nuevo.
Cada vez que me levante, tengo que decir, Padre, da vida a los huesos secos. Da vida, da la esperanza. El tiempo que vivimos, la gente grita en alta voz porque quieren una palabra de esperanza. No sé si viste la noticia que el viernes un hombre en Hialeah se subió en la torre más alta de teléfono por 6 horas. Por 6 horas mientras que les trataban de convencer que bajara. Para mí eso es un grito a voz que necesita esa palabra de esperanza. Necesita esa palabra de salvación. Necesita que le diga a esos huesos, vuelve a vida otra vez. Que el Espíritu Santo sople, que es el único que puede dar vida a lo que está muerto. Yo no sé en lo que tú estés pasando, pero es tiempo que despertemos y quitemos el polvo a nuestros evangelios y digamos, Padre, da vida a mis huesos secos. Esa petición que llevas tiempo y dices, ya no voy a orar más porque Dios no me la ha dado. Es tiempo que tú digas, da vida a esos huesos secos. Da vida a mi comunidad. Da vida a mi vida. Dan vida a mi familia y que esos huesos vuelvan a recuperar vida, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay puerta que no pueda abrir. Si Él pudo abrir el mar rojo, Él puede abrir la puerta para ti y para mí. Mientras que yo pensaba en esta historia y estaba toda la semana orando y diciendo, Señor, no sé en qué tú quieres traer a tu pueblo en este domingo. Ayer salimos a un lugar a comer y había un hombre tirado en la puerta del restaurante. Cuando lo vi, parecía que estaba muerto. Lo primero que Jeremías y Zacarías me dicen, mami, está muerto. Y yo le dije, no está muerto, sino necesita comida para recuperar vida. Fue Moisés, le llevó un pan, un sándwich y agua. Al momento que se tomó el agua y comió ese sándwich, el hombre volvió a recuperar vida. Y le dije, viste, no es que está muerto. Y así es a veces en la vida. Vemos cosas como diciendo, ya están muertas. Ya no tienen solución. Y no es que estén muertos, es que necesitan la palabra de esperanza para recuperar vida. Y no vida ilimitada, sino vida en abundante, que solamente viene a través del Espíritu Santo, que viene a través del Padre que nos da todo. Amén. Es momento que nos levantemos y digamos como Ezequiel, que había sido llamado a un lugar difícil, un lugar que no había salida, un lugar que era un pueblo rebelde, pero sabía que el que lo enviaba le iba a respaldar la palabra. Es momento que nos levantemos y digamos, es dar vida a aquel hueso seco, dar vida a tu vecino, dile la palabra de esperanza, dile la palabra de salvación. Los tiempos cada día se ponen de peor a peor. Es tiempo que tú y yo nos levantemos como iglesia y recuperemos vida en esos huesos secos, recuperemos vida en nuestra familia. Lo que tú crees que ya no tiene solución, Dios te dice en esta mañana, yo estoy obrando aunque tú no lo creas todavía. Creo que la historia que tenemos nosotros describe ambos milagros. Que esta historia que Ezequiel empiece ante los valles de los huesos secos nos ayuda a comprender mejor que Dios todavía puede salvar a los pecadores perdidos y aún puede revivir al cristiano que ha permitido que cosas que Dios no es, que sus vidas de Dios se extingan. A veces hay situaciones que nos dejamos entrar que nos hacen extinguir el evangelio. Y yo no creo que nosotros hemos sido llamados para que el evangelio sea como una extinción, un animal que ya no está vivo, que ya no está aquí, sino el evangelio es para que esté dando vida cada día. Aquí en Ezequiel 37 vemos que Dios había llevado a Ezequiel a un lugar extraño. Dios lo trajo a un valle. Imagínate que te lleven a un valle de huesos secos. ¿Cuál es tu primera impresión? Están muertos. ¿Qué va a traerme aquí? Si aquí ni hay vida, ni hay nada. Podría decir, eso no va a dar vida, pero Ezequiel, siendo un hombre sabio, dijo, Jehová, solo tú lo sabes. Porque él sabía que solo Jehová podía dar vida a esos huesos secos. Solo tú lo sabes. Ahí en esa palabra que él dijo, y dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Él reconoció que Jehová era el único que podía dar vida.
podemos entender que la situación que se le presentaba era un lugar que no había esperanza. Pero a veces tenemos que creer esperanza contra esperanza. Cuando no vemos la solución, yo todavía creo, porque solo Jehová sabe, solo tú, Jehová, sabes lo que estoy pasando. Solo tú, Jehová, sabes que a mi tiempo va a llegar mi milagro. Solo tú, Jehová, sabes que mi familia va a ser salva. Solo tú, Jehová, sabes que vamos a hacer un templo nuevo. Solo tú, Jehová, sabes que vamos a multiplicar la congregación. Solo Jehová, tú sabes que vamos a ir a las naciones. Solo Jehová, tú sabes que vamos a expandir el reino de Cristo. Solo Jehová, tú sabes que vamos a poder, porque Dios respalda su palabra y Él trae vida y la trae vida en abundancia. Amén. Yo no sé cuántos están vivos en esta mañana. Ezequiel pudo mirar estos huesos y pudo imaginarse que no podía haber solución. Luego miró a su derecha, a su izquierda, y solamente eran huesos tirados por todos los lados, oxidados. Él miraba hacia afuera y lo que veía, huesos que no habían sido limpiados, sino que los pájaros ya los habían perforado, ya no había vida en el lugar. Se da cuenta que estos huesos habían sido lavados por la lluvia, que ya hacían blanqueados por el sol. Pero él conocía que Jehová de los ejércitos podía traer vida a esos huesos secos. Mientras que vemos en Ezequiel 3, como dice, y dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Creo que cuando Dios le hizo esta pregunta a Ezequiel, probablemente se sintiera tentado en decir: no, eso no es posible. Pero eso no fue lo que hizo. Ezequiel hizo una sabia declaración: oh Señor Dios, tú lo sabes. Y Dios lo sabía. Dios estaba a punto de mostrarle a Ezequiel que efectivamente esos huesos podían vivir. Debemos entender que la interpretación y aplicación es la profética, es para la nación de Israel. Estos huesos son toda la casa de Israel, que Dios hace el tiempo final lo va a traer a vida. El problema que desafió el razonamiento fue lo que vemos aquí en Ezequiel 37, 1, 2. La mano del Señor estaba sobre mí y me sacó con el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Nuestro texto indica que el profeta Ezequiel fue transportado por el Señor a un antiguo valle de la muerte. Dios le dio a Ezequiel una cita divina que no era atractiva ni prometedora. El llamado y la dirección que Dios le dio a Ezequiel era un desafío al razonamiento humano. En la superficie, esta cita Dios le dio a Ezequiel que no tenía sentido, pero en la mano del Señor y el Espíritu del Señor había un plan, había un propósito para demostrarle que era el Dios que podía dar vida, era el Dios que podía restaurar esos huesos secos. Sabemos que científicamente un hueso no puede recobrar vida, pero para Dios no hay nada imposible. En Ezequiel 2, 3 al 4 dice: y me dijo: hijo de hombre, te envío a los hijos de Israel, a una nación rebelde contra mí. Ellos y sus padres me han transgresado, incluso hasta este día. Yo te envío a ellos y así dirás: así ha dicho Jehová. Dios quería restaurar el pueblo de Israel que se había devuelto la espalda al Señor. Dios quiere restaurar nuestra nación. Dios quiere restaurar nuestras vidas y darnos vida en abundancia. Amén. A través de los ojos de los hombres parece que hay mucho que hemos perdido. Si nos pudiéramos poder analizar, a veces decimos todo lo que he perdido a través de la historia. Al mirar el camino por el cual estamos caminando diariamente en el Evangelio, que no es un camino fácil, a veces nos sentimos que estamos en el valle de los huesos muertos. Pero no sabes una cosa, que diariamente el enemigo se levanta y va y susurra palabras de mentiras a las personas y los lleva a la esclavitud. Los lleva a la atadura, los lleva a separarse de la palabra de la verdad de salvación. Y como iglesia no debemos permitir que el enemigo siga tomando personas como esclavas. Debemos que decirle: es tiempo que esos huesos tomen vida.
Es tiempo que mi vecino conozca al Espíritu Santo. Sabemos que tú eres Dios y tuya es la victoria. Sabemos que para Él no hay nada imposible. Es tiempo de decir, ya no voy a ser esclavo más a la mentira. Porque la duda, mentira, toda tentación puede estar contigo diariamente. Pero como ya he escuchado a un predicador decir, aunque la duda venga a mi mente, no quiere decir que yo tengo que sacarle conversación. No tiene decir que decirle, tengo que ponerle atención. No quiere decir que decir, oh, sí, es verdad, no puedo hacerlo. ¿Cómo tú dices, verdad? No voy a orar si ya no lo puedo hacer. A la duda ni a la mentira tienes que sacarle conversación. A la mentira del diablo tú no le tienes que poner atención. Es tiempo de levantarte, de quitar el polvo a tus pies y comenzar a clamar a un Dios vivo, un Dios santo que mueve montañas, que abre un mar rojo, que sana al enfermo, restaura al perdido. Es tiempo de como iglesia que nos demos cuenta que el Dios que nosotros servimos es el Dios de lo imposible. Es el Dios que da vida a unos huesos secos. Es el Dios que restaura al perdido. Es el Dios que te dice, aunque la ciencia dice que te quedan 6 meses, para mí no es imposible. Para mí es tiempo que tu sanidad ya llega. Aunque la ciencia diga, ya no puedo hacer nada con tu espalda. Es tiempo que creas, sí, para Dios no hay nada imposible. Mis tendones van a comenzarse a conectar. Mis tendones van a comenzar a rejuvenecer. Porque yo creo en un Dios que es el Dios de lo imposible. Pero hay que levantarnos como iglesia y dar la palabra de vida. Solo Él es el que puede soplar vida a los muertos. Él fue el único que pudo soplar vida. En el principio, cuando creó a Adán, aunque estaba creado físicamente para que Adán tuviera vida, vino a través del soplo de Dios. Aunque Dios le dijo a Ezequiel que profetizara que los huesos se conectaran, no vino vida hasta que vino el soplo de vida del Espíritu Santo. Necesitamos ese soplo de Dios en nuestras vidas para que llene nuestros corazones y recuperamos vida y vida en abundancia y tiempo de levantarnos y darles gracias a Dios por todos los tiempos. Te digo, en esta semana cuando estaba preparando lo que iba a hablar hoy, lo primero que me salió el miércoles, una cosa en el ojo. Dije, no voy a poder predicar el domingo pues, si ni puedo ver. Y entre más yo decía, tengo que orar y decir que se me vaya, más grande se me ponía aquella cosa en el ojo. Y decía, voy a tener que decirle a mi abuelo que me saque del apuro. Pero Dios sabía que no, había un plan y propósito de yo estar aquí en esta mañana. Entre más agobiada yo estaba, vino Jeremías y dijo, mamá, vamos a orar en el nombre de Jesús, amén. Nada más dijo esas palabras. A veces creemos que la oración tiene que decir, Padre Santo que estás en los cielos y decir tantas palabras. No, él nada más dijo, en el nombre de Jesús, amén, ya. Y yo dije, bueno, si él lo dice, yo lo voy a creer y voy a poner mi fe en acción. Y el jueves vine a la iglesia que Rosa y los jóvenes vieron con el ojo ponchado. Pero el viernes era como si no tuviera nada. Ayer vinimos a la iglesia a limpiar y era como si no tuviera nada. Y hoy es como que no tengo ni rastro de que tenía esa cosa en el ojo. Por eso digo que es tiempo de dar la palabra. Es tiempo que decir a nuestros jóvenes, da la palabra de vida. Es tiempo que nuestros niños den la palabra de esperanza. Es tiempo de ese avivamiento que tanto hemos escuchado, que en el tiempo de antes ellos recibieron. Yo también lo quiero recibir en mi generación. Mi generación tiene que levantarse y recibir ese avivamiento. No es más que ayer cuando Dios se movió, es ahora cuando Dios se mueve. Es ahora cuando yo quiero que Dios reviva y llene mi iglesia con el Espíritu Santo. Yo quiero ser, no la generación como dicen, mi generación no es la X, sino los milenios que no creen ni en la luz eléctrica. Yo quiero ser una generación que recibe el Pentecostés, que recibe el Espíritu Santo, que recibe el avivamiento y que ese avivamiento sea diario y sea continuamente en mi vida. Que demos la palabra de esperanza. Amén. Para Ezequiel
no había circunstancia que lo podía detener. Imagínate, este fue un llamado especial, un llamado que Dios le demostró que iba a estar con Ezequiel. Si Dios pudo hacer que estos huesos tuvieran vida, para él no había nada imposible que enfrentar. Como fue devastador a esos huesos, la situación que se enfrentaba Ezequiel era obvia. Era tiempo de levantarse contra el pueblo de Israel y dar la palabra, que marcharan hacia adelante creyendo en Dios. Es tiempo como iglesia que demos la palabra y comencemos a caminar y marchar en el camino de la fe. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos y vuestros delitos y pecados. Si Él derramó su sangre en la cruz por mí y por ti, y Él ya nos dio vida a nosotros. Ya nuestros huesos tienen vida. Y la vida que tenemos es la esperanza a través de la salvación de Jesucristo. Y eso no lo podemos seguir guardando como si fuera para mí solo. Es para todo el mundo. Es tiempo de llevar la palabra a todas las naciones. Ir a todo el mundo expandiendo el reino de Jesucristo. Ir llevando la palabra de salvación. Amén. Los huesos no tenían ambición. Los huesos no tenían sueño, los huesos no tenían ni esperanza, no tenían planes, los huesos no tenían futuro, solo tenían un pasado. No tenían celo, no tenían fuego, no tenían emoción ni corazón, ni tenían ninguna esperanza en ellos. Solo era un montón de huesos. Estos huesos a la vez representan la vida, esperanza representada en un momento que estos huesos representaban el futuro brillante que venía a través de la sangre del Cordero que fue inmolado por ti y por mí, haciendo algo bueno. Ahora miramos que el valle tenía una actividad. Ya no eran más unos huesos muertos, sino dice que se levantaron como un ejército y comenzaron a marchar. Aquellos huesos que al principio era destrucción, esos mismos huesos recobraron vida y comenzaron a marchar. Comenzaron a seguir hacia adelante, y es tiempo de marchar hacia adelante con el Espíritu Santo. Amén. Dios había llevado a Ezequiel a un lugar imposible. Dios le permitió a Ezequiel observar la situación para que viera con sus ojos que Dios podía hacer mover y montañas. Dios nos está llamando para que podamos entender que Él es el Dios de lo imposible. Vemos que Ezequiel predicó con urgencia y distinta. En Ezequiel 37:4 vimos que dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí la palabra de Jehová. Ezequiel sabía que la predicación tenía que ser con urgencia, que la palabra tenía que ser dada con urgencia. Ezequiel sabía que esos huesos iban a recobrar vida, pero tenía que llevar el mensaje con urgencia. Segundo, en Ezequiel 37:9 vemos que oró con fervor divino y dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Estos versos aquí referencia al Espíritu Santo de Dios. Esta historia nos enseña una gran lección. No es el santo que pueda salvar y revivir a las personas, sino es solo Jesús salva a las personas. Solo Jesús vive a las personas y lugares. Ellos recibieron la vida, lo vemos en Ezequiel 37:10. Y profeticé y me habían mandado, y entró el Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande y extremo. Se levantaron, mira de nuevo, y se pusieron sobre sus pies. Se mantuvieron fuertes. Quizás necesites el toque de Dios sobre tu vida. Quizás necesites experimentar la inspiración divina que produce cuando se respira el Espíritu Santo y da vida. Creo que Dios necesita invadir este lugar con su soplo de vida y decir a esos huesos muertos que ya no van a tener, que no van a ser más muertos, sino que van a tener vida, vida en abundancia. Es tiempo que tú digas, ayer ya recibí, pero hoy necesito el toque del Espíritu Santo. Hoy necesito ese toque de esperanza y de salvación.
Cuando Dios invade el valle de los huesos secos, es para el propósito de traer vida en abundancia. Cuando Dios invade la iglesia de la nueva cosecha, es con el propósito de levantarnos y tener vida en abundancia. Cuando Dios invade mi persona, es con el propósito de que su nombre sea exaltado. Cuando Dios invade mi comunidad, es con el propósito de que todos sean salvos. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para que Dios invade nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo vas a esperar más para que Dios invade tu comunidad? ¿Cuánto tiempo vas a esperar más para dar esa palabra de esperanza a aquellas personas que necesitan la salvación? Ezequiel vio que era urgente dar la palabra de vida. Ezequiel oró ferventemente. Ezequiel siguió hacia adelante y no tuvo dudas en su mente. Es tiempo de, como iglesia, nos levantemos y demos la palabra a los que están alrededor de nosotros. Es tiempo de reclamar lo que hemos perdido. Es tiempo de reclamar lo que el enemigo ha querido robarte. Es tiempo de reclamar, decir, mi salud, ese hueso seco, va a tener vida. Mi finanza, ese hueso seco, va a tener vida. Mi iglesia, que tiene, en los mejores números no son muchos, va a tener vida. Mi matrimonio va a tener vida. Mis hijos van a tener vida. Mi generación va a tener vida y todo va a tener vida porque solo con el soplo del Espíritu Santo puede venir la vida. Amén. Yo no sé cuántos creen que Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero es momento de levantarnos y decirle, esos huesos del valle seco tienen que recobrar vida, porque el Dios dio la palabra. Dios dice, es tiempo de profetizar y dar la palabra de fe, porque Él nos va a respaldar. Él nos va a respaldar en todo lo que emprendamos, cual sea el propósito de Él. Es tiempo de caminar en fe y decir, Padre Santo, yo quiero caminar y decir a esos huesos que tengan vida, y no una vida temporal, no una vida que pasa de aquí a allá, sino una vida que permanece para siempre en los caminos del Señor. Es tiempo de restaurar lo que había perdido, de restaurar el altar familiar, de restaurar nuestras vidas y decir, Padre, esos huesos secos tienen que recobrar vida, tienen que recobrar esperanza, tienen que ser llenos por el Espíritu Santo para que yo pueda tener ese encuentro donde no sea yo la que hable, sino seas tú el que lleve la palabra de esperanza, que no sea yo la que camine, sino seas tú el que camine, y lo que ya habías pasado, eso pasó. Es tiempo que le entregues tu carga, tus huesos muertos al Espíritu Santo.